Y bueno, ¿cuántos están felices? Con Cristo estamos felices siempre, porque Él es nuestro Dios, nuestro Redentor, nuestro Salvador. Y a Él le damos la gloria y la honra esta mañana. ¿No es así? Amén. Vamos a hacer una oración. Cierra tus ojos y vamos a orar. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Padre, gracias te damos, Señor, porque nos concedes el privilegio de la vida, de estar en este lugar para escuchar tu palabra, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo sea nuestro maestro, que Él nos ilumine, Señor, hacia toda la verdad, que nos hables a lo profundo del corazón a cada uno de nosotros y que a través de tu palabra seamos transformados, seamos cambiados, y que muchas personas esta mañana puedan acercarse a ti, puedan acercarse a la cruz y recibir el precioso tesoro de la vida eterna. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Vamos a la palabra de Dios. Abra su Biblia, por favor, en el segundo libro de Samuel, en el capítulo número 11. Segundo libro de Samuel, capítulo 11. Vamos a leer los primeros 17 versículos en un tema que se titula La caída de David. La caída de David. Segundo libro de Samuel, capítulo 11, dice así la palabra de Dios. Ponga atención. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvieron a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Heteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Versículo 11. Y Urías respondió a David: el arca de Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo, y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer. Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Versículo 13. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. Así que cuando Joab sitió la ciudad,
puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Eteo. Murió también Urías Eteo. Vamos al versículo 26, por favor. En este mismo capítulo 11, verso 26 dice: oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido, y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos del Señor. Amados hermanos, este es uno de los pasajes más trágicos de toda la Biblia. En este pasaje encontramos la terrible caída del rey David. David había llevado una trayectoria intachable. Se le llamaba el dulce cantor de Israel. Compuso cantos, himnos para el Señor. Muchos de ellos están registrados en el libro de los Salmos. El Señor lo había escogido para gobernar sobre toda la nación de Israel. El profeta Samuel lo había ungido con aceite y lo había proclamado rey de la nación. Cuando David se estaba preparando para ser rey de la nación, surgió un gran enemigo de Israel, un gigante de más de 3,5 metros de estatura, con 6 dedos en las manos y 6 dedos en los pies. Y este jovencito David lo derrotó, arrojándole una piedra que pegó en su frente de este gigantón para después cortarle la cabeza. David tenía además una amistad muy preciosa, muy limpia con Jonatán, quien era el hijo del rey Saúl. Y David hizo toda clase de proezas con Jonatán, respetando la vida del malvado y perverso rey Saúl, que siempre quiso asesinarlo, siempre quiso perseguirlo, porque se sentía amenazado por David, por cuanto David era el ungido del Señor. David ganó muchas batallas. Le ganó a los filisteos, a los amorreos, a todos los feos. Y tras la muerte de Saúl, David fue proclamado rey de Judá. Reinó sobre la parte sur en Judá y más adelante fue proclamado como rey de Israel, que era el reino del norte. Era un tremendo cantor, adorador, tocaba el arpa como ninguno. Era un valiente del Señor, de los hombres más preciosos de toda la Biblia. Sin embargo, queridos hermanos, David tenía una debilidad. Era su talón de Aquiles. Y esta debilidad lo llevaría a la bancarrota espiritual, moral y familiar. ¿Saben ustedes cuál era la debilidad de este gran hombre de Dios? Su debilidad se llamaba inmoralidad sexual. David practicaba la coquetería de vez en cuando. Se entrometía en las vidas de mujeres que no eran su esposa. Y a través de esta inmoralidad y de esta coquetería fue llevado a la terrible desgracia del adulterio. ¿Ustedes saben cuántas esposas tuvo el rey David en el transcurso de su vida? La Biblia registra 8 esposas. Ahinoam, de la cual concibió a su hijo Amnón. Abigail fue su segunda esposa, de quien le nació Kileab. Maca fue la madre de Absalón. Agit procreó a Adonías. Abital engendró a Cefatías, y de Egla, su sexta esposa, le nació un niño llamado Itream. La séptima esposa fue precisamente la hija del rey Saúl, Mical, con la cual no tuvo hijos, porque Dios cerró el vientre de Mical y le envió una maldición de esterilidad, por cuanto Mical se había burlado del Señor y se había burlado del rey David cuando él entró danzando con el arca del Señor. Y la última de sus mujeres fue Betsabé, mujer de Urías Eteo. Ahora bien,
Quiero explicarle que en el libro del Génesis, capítulo 1 y capítulo 2, Dios creó el matrimonio. Y la idea de Dios para el matrimonio no fue de un hombre con 8 esposas. Tampoco fue de una mujer con 3 maridos. La idea de Dios para el matrimonio, damas y caballeros, es un hombre con ¿cuántas mujeres? Con una esposa, nada más una. Voltea con la persona que está a tu lado y dile: nada más una. Una mujer y un hombre. Debido a su adulterio, David llevó una vida desastrosa. Sus mujeres sufrieron cosas horribles. Fue una familia tremendamente difícil. Por ejemplo, su hijo Amnón, hijo de Ahinoam, una de las esposas de David, resulta que este muchacho Amnón se enamoró de su media hermana Tamar, a quien terminó abusando sexualmente cuando ella se resistió a tener intimidad con él. Entonces otro de los hijos de David, llamado Absalón, al observar a este perverso Amnón abusando de Tamar, se vengó de su medio hermano y fue y lo asesinó. Más adelante el mismo Absalón se rebeló en contra de David. Dijo: yo quiero el reino, yo quiero el trono, mi padre ha sido un mal gobernante. Y se le vino encima a su propio padre. La vida de David fue desastrosa. Aunque era un gran hombre de Dios, un gran cantor, un hombre valiente, un hombre llamado conforme al corazón de Dios, dice la Biblia. Pero este defecto que tenía lo llevó a la bancarrota familiar, moral y espiritual. En este pasaje vamos a estudiar algunas instrucciones de parte de Dios para que tú y yo podamos evitar cometer el mismo error que cometió el rey David. Todos nosotros, amados hermanos, hemos sido tentados y seremos tentados en el área moral, en el área sexual. A Satanás le encanta enviar toda clase de tentaciones de inmoralidad sexual. Pero este día Dios quiere hablarte para que tú y yo podamos escapar de toda inmoralidad sexual y tener vidas que agradan al Señor, siendo fieles a nuestras esposas, siendo fieles a sus maridos, mujeres, siendo fieles al llamado que Dios les hizo. ¿Cuántos desean y anhelan esta santidad? Bueno, entonces saca un cuaderno y vamos a apuntar estas instrucciones. Primera instrucción de parte de Dios, número 1: mantente sirviendo al Señor siempre. ¿Cuál es esta primera instrucción? Mantente sirviendo al Señor. ¿Cuándo? Siempre. Regresamos al segundo libro de Samuel, capítulo 11. Vean el versículo 1, por favor. Dice aquí el verso 1 que en el tiempo que salen los reyes a la guerra, David envió a Joab. Joab era su general del ejército. Y con Joab envió a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Mire, en los tiempos que salen los reyes a la guerra, dice el versículo 1, se refiere al tiempo de la primavera, porque era el tiempo en donde los ejércitos de aquel entonces podían salir a combatir. No salían en el invierno, era demasiado frío, habían muchas muertes. Entonces escogían el tiempo de la primavera o del verano. Y la Biblia registra que todos los años anteriores David había salido a combatir junto con su ejército, porque él era el rey de Israel, y el rey de Israel siempre iba al frente en la batalla, dirigiendo a sus ejércitos, como deben hacer los reyes, ¿no es cierto? Sin embargo, en este año resulta que David fue a la guerra, ¿o no fue? Dice la Biblia que se quedó en Jerusalén. Y yo tengo una pregunta para ustedes en este momento. ¿Por qué razón se quedó David en Jerusalén? Si él sabía que tenía que estar activo en la guerra, ¿por qué razón se quedó en su casa el rey si todos los años anteriores él había estado combatiendo al frente de la batalla? ¿Por qué se quedó en ese año, hermanos? Bueno, hay varias respuestas posibles. Tal vez David sintió pereza de ir.
Tal vez se llenó de negligencia. O posiblemente se llenó de orgullo. Dijo: no, yo no tengo que ir al recio de la batalla. Que vaya Joab y que vayan todos los del ejército. Yo aquí me quedo, yo soy el rey. Tal vez se quedó en su palacio por comodidad. Otra posible opción es que David se quedó por apatía en el palacio real sin ir a la guerra. Por esta razón el apóstol Pablo nos advierte y nos dice: el que piensa estar firme, mire que no caiga. David terminó cometiendo adulterio porque se quedó en el palacio real lleno de apatía, pereza, flojera, soberbia. Amados, no podemos en nuestras vidas permitir estas situaciones. Tú no puedes permitir apatía ni pereza en tu vida. Debes permanecer activo para el Señor, haciendo lo que te toca hacer todos los días de tu vida. La Biblia dice que somos atletas, que somos soldados, que somos guerreros de Dios. Y un atleta se para temprano para entrenar, ¿no es cierto? Y cuida su alimentación y se duerme temprano también, para el día siguiente a las 5:30 de la mañana levantarse y seguir firme para la batalla, ¿no es verdad? Un soldado siempre está dispuesto. Aquí en el ejército mexicano tenemos varios amigos soldados y nos platican que desde las 4:30 de la mañana, 5 de la mañana, se levantan y se tienen que bañar y estar pasando revista, pasando lista a las 5 de la mañana. Y pasa el general y cuando dice tu nombre tú le dices: sí, señor, presente, señor. A las 5 de la mañana están ya listos. Así que si tú quieres evitar caer en los errores del rey David, debes comprender que eres un atleta, que eres un soldado, que eres un labrador y debes de estar listo para la batalla. Alguien diga amén. Segunda carta de Timoteo capítulo 2, rápidamente. Segunda Timoteo capítulo 2, versículo 1. Vamos a ver lo que nos dice el apóstol Pablo respecto a esta verdad. Segunda Timoteo 2, versículo 1. ¿Ya lo tiene? Dice así la escritura: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. ¿Quieres evitar caer en el adulterio, en la inmoralidad sexual, en la pornografía? Debes ocuparte, debes hacer lo que te toca hacer, debes servir al Señor constantemente. Escucha, si tú eres un niño, tu responsabilidad es estudiar, es obedecer a mamá, es obedecer a papá, es ser constante en tus estudios, es practicar un deporte, es orar al Señor, estudiar la palabra de Dios, venir a la congregación. No puedes ser adicto a los videojuegos. No puedes convertirte en un adicto a la tablet o al celular. Hay mamás que les dan la tablet a los niños, ahí 6, 7 horas, y ahí está el niño, ¿verdad?, en la tablet o en los videojuegos. A ti no te toca ser adicto a eso. A ti te toca estudiar, te toca ser obediente a tus papás, te repito, te toca orar al Señor, te toca congregarte, te toca ayudar a tu papá a hacer el aseo, ayudar a tu mamá a hacer el supermercado. Eso es lo que te toca. Ocupa tu mente. Si tú eres un jovencito o una jovencita, tu responsabilidad es estudiar, es trabajar, si ese es el caso. Igual es obedecer a tus padres y apartarte de las adicciones. Si tú eres un varón casado, te toca amar a tu esposa, ser fiel a tu esposa, a tus hijos, educarlos, orar, dirigirlos en un devocional de la Biblia, traer los recursos para que no falte nada en su casa, joven. Si usted es una mujer casada, tu responsabilidad es cuidar tu hogar, es ser una buena administradora, es sujetarte a tu marido y servir a tus hijos y discipularte y amar al Señor con todo tu corazón. Eso es lo que te toca hacer. Digan amén. Miren esta frase del pastor Matthew Henry, dice: siempre que nos hallamos fuera del camino de nuestro deber,
nos encontramos en el camino de la tentación. Siempre que te salgas del camino del deber, estás en el camino de la tentación. Segunda instrucción, regresamos al segundo libro de Samuel, capítulo 11. Segunda instrucción, apúntala. No permitas momentos de ocio. ¿Cuál es esta segunda instrucción? Dígala conmigo. No permitas momentos de ocio. Díselo a la persona a tu lado. Dile, no permitas momentos de ocio, por favor, en tu vida. Miren lo que dice el verso 2, segundo de Samuel 11:2. Dice: sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su cama. A ver, otra vez el versículo 2. A ver. Sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho. ¿A qué hora se levantó el angelito de su cama? ¿A las 5:30 de la mañana? ¿A qué horas, hermanos? En la tarde. O sea, el angelito se paró a las 2:30, 4 de la tarde. Ay, qué rico dormí. Ayer me desvelé viendo películas hasta las 3 de la madrugada. Versículo 2 dice: paseaba sobre el terrado de la casa real, se subió a la azotea y vio desde el terrado ¿a quién? A una muchacha que se estaba bañando. La cual era muy hermosa. Hermanos, ¿qué estaba haciendo David en la cama a las 4 de la tarde? ¿Qué estaba haciendo? Flojeando, de ocioso. En vez de estar en la guerra, estaba permitiendo momentos de pereza y de ocio. Un predicador dijo que la cama de la pereza resulta con frecuencia en la cama de la impureza. Entonces se levantó muy tarde y se le ocurrió subirse ahí a la azotea del Palacio Real, que era el palacio más bonito de Jerusalén. Y de pronto se asomó así por la azotea, viendo hacia abajo, y resulta que abajo había una regadera sin techo, sin cancel. Y de pronto vio por ahí algo que lo hizo despertar. Se sorprendió. Hermanos, la que se estaba bañando en esa regadera era Miss Jerusalén, la mujer más hermosa de Israel. Y él permitió que sus ojos contemplaran a esta muchacha. Escucha, apunta esta frase: el ocio es el taller del diablo. El ocio, si tú permites a tu mente 40 minutos de ocio, de no pensar nada, y ahí vas en el transporte público o en tu automóvil, pues voy a prender el radio a ver qué hay. O simplemente te quedas el sábado. ¿Qué tienes que hacer el sábado en la mañana, hermano? Nada. Hasta las 12:30 del día en la cama. Tienes hora libre en tu universidad. Oye, ¿qué vas a hacer estas 2 horas? Nada. Me voy a ir a la café a ver mi celular. No tengo planes. Escucha, el ocio es la madre de todos los vicios. No puedes permitirte esto, porque si tú permites ocio en tu corazón, pereza, es muy posible que avances hacia el camino de la inmoralidad sexual. Vean Proverbios capítulo 6, por favor. Proverbios capítulo 6, versículo 6. Vamos a aprender de unos animalitos muy pequeños que se llaman las hormigas. ¿Cuántos han visto las hormigas? Que son maravillosas. Solo todavía hay un documental de las hormigas, cómo tienen hormigueros y parecen multifamiliares de 20 niveles. Están mejor diseñados que nuestros rascacielos de Polanco. Tienen unos multiniveles y unas viven por acá y otras tienen su cuartito y tienen una bodega en donde almacenan la comida que les va a faltar para el invierno. Proverbios 6, versículo 6, ¿qué dice? Ve a la hormiga, oh perezoso. Voltea con la persona a tu lado y sonríele. Dile, esto
¿verdad? Dios nos está hablando a algunos, ¿verdad? Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poquito de sueño, un poquito de dormitar, cruzar por un poco las manos para el reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Segundo consejo para evitar el camino del adulterio, de la inmoralidad, de la pornografía: mantén tu mente ocupada. Ocupa tu mente en las cosas del Señor. Si te encuentras en un momento de ocio el sábado en la mañana en tu cama, levántese de su cama. Póngase en una posición incómoda, por ejemplo, de rodillas. Levante sus manos y comience a orar, a clamar al Señor. Señor, yo soy carne, soy muy débil. Mi carne es tan débil, Señor. Y hace 5 minutos ya estaba pensando cosas que no me convienen. Así que mejor me voy al grupo de jóvenes, me voy a inscribir al evangelismo, me voy a preparar para ir el domingo temprano a la iglesia. Quiero inscribirme en un ministerio para servir en la congregación. Quiero ser fiel a ti, Señor. Quiero leer tu palabra, quiero aprender, Señor. Tantas cosas que hay que aprender. Mantén tu mente ocupada porque tu carne es muy débil. Amén. Tercer consejo, regresamos al segundo libro de Samuel, capítulo 11. Tercer consejo, ojalá que todos estén apuntando, ¿verdad? Porque si no al rato, ¿de qué predicó el pastor? ¿Quién sabe? De algo de que el adulterio, pero ¿quién sabe? Ya se te olvidó a las 3 de la tarde. Por eso hay que apuntar, ¿correcto? Segunda Samuel 11, versículo 3, el tercer consejo es el siguiente: no te entrometas en las vidas de otros. ¿Cuál es el tercer consejo? No te entrometas en las vidas de otros. Porfa. Versículo 3. Envió David a preguntar por aquella mujer. ¿Qué le dijeron? Aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros. ¿Qué le importaba? Y la tomó. El tipo la tomó. Y vino a él. Y él durmió con ella. Luego ella se purificó y se volvió a su casa y concibió, quedó embarazada. Y envió a hacerlo saber a David diciendo: David, estoy embarazada. Digan conmigo: ay, Señor, ¿en qué bronca se metió? ¿Conocen algún caso así? No levanten la mano. David envió a preguntar por aquella, por Miss Jerusalén. Envió a investigarla, contrató sus investigadores privados que la trajeran, que le dijeran todo de su vida. Y los investigadores le dijeron: mira, aquella se llama Betsabé y está casada. Su esposo se llama Urías Eteo. Y David solamente se quedó pensando unos segundos. Tráiganmela, tráiganmela. Quiero estar con ella. Mira, la Biblia dice en Mateo 5:28: cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. David cometió la terrible desgracia de entrometerse en la vida de una mujer casada. Apunta lo que significa entrometerse. Lo investigué en el diccionario. Vamos a ver lo que significa. Entrometerse significa participar en un asunto ajeno, dando opiniones, consejos, indicaciones o actuando sin que te corresponda. Es inmiscuirse en asuntos en donde nadie te llamó. ¿Conocen personas así? Que tú estás arreglando un asunto personal, ¿verdad? Con tus hijos y llega un hermano: ay, hermano, discúlpame, pero mi opinión es esta, porque yo pienso que así asado le tienes que hacer. Y tú dices: ¿y a ti quién te llamó? ¿A qué horas te pedimos tu ayuda? Y son personas que se entrometen, primos hermanos de los chismosos.
Hermanos, tercer consejo, si tú quieres alejarte de la inmoralidad, que le vaya bien a tu matrimonio, a tus hijos, por favor no te entrometas en las vidas de otros. No estés investigando asuntos personales ni íntimos de los demás. Cada quien dará cuentas de su vida al Señor y a nadie más. Por supuesto, si un hombre casado como David se entromete en la vida de una mujer casada que no es la suya, estás ofendiendo a Dios. Y tú estás casado y tienes ahí problemas con tu esposa y están peleados, hace 6 días no se hablan, y llegas a tu oficina y contratan ahí a Miss Ciudad de México. Ay, esa muchacha, a ver, mándale a investigar. ¿Cómo se llama? ¿Cuánto lleva en la empresa? ¿Está casada o no está casada? ¿Sabes qué? ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? No te entremetas. Miren estos versículos, Levítico 19, 16, por favor. Levítico 19, versículo 16. La Biblia es muy clara en este tema. Vamos a leerlo juntos. ¿Qué dice la Biblia en Levítico 19, 16? Dice: no andarás chismeando entre tu pueblo. ¿Quedó claro? ¿O lo leemos otra vez? No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. Si tú chismeas de alguien, te entremetes en la vida de alguien, pones en peligro tu propia vida, porque el chisme es un pecado de muerte, te puede llevar a la muerte física. Amados, no nos entrometamos en las vidas de otros. Escucha, si tú eres un jovencito aquí en la iglesia y quieres pretender a una jovencita de aquí también de la iglesia, pero esa jovencita tiene compromiso ya con otro joven, no te entremetas, déjala, no seas chismoso. Si tú eres una jovencita que te sientes enamorada hacia un joven de la iglesia, pero ese joven tiene novia, ¿qué le decimos a esa jovencita? No seas, díganlo, no se hagan, no seas chismosa. Déjalo. Ay, no, pues es que yo me enamoré de él y no me importa que tenga novia. Ese detalle yo lo paso por alto. Le perdono todos sus pecados porque Cristo nos... No metas al Señor en tu bronca. Déjalo en paz. ¿Estamos de acuerdo? Hermanos casados, tú no puedes andar coqueteando con nadie. Por favor. Con nadie. Ay, pastor, es que era mi exnovia del kinder y vamos a salir a tomar un café para acordarnos de aquellos momentos juveniles de cuando teníamos 7 años. ¿Qué le decimos a ese hermano? No seas chismoso. Tú eres un hombre casado, comprende. No puedes salir con nadie. Ay, pastor, pero pues es que la secretaria de la oficina del gerente no tiene cómo irse a su casa. Pobre muchacha, salimos tan tarde. Entonces yo me ofrezco porque soy hijo de Dios y dice la Biblia, más bienaventurado es dar. Entonces yo me ofrezco a llevarla a su casa, pastor. Y bueno, pues platicamos, ¿verdad? Somos amigos. ¿Y hasta dónde vi? Hasta Chimalhuacán, pastor. Y tú estás en satélite. ¿Qué le decimos a esta persona? No puedes, no seas chismoso. Esto es pecado. No puedes buscar a tu exnovia, a tu exnovio. No puedes chatear en el WhatsApp ni en el Facebook con nadie, porque tu esposa es tu única compañera, esposa, amiga y amante. Digan amén. Dale un aplauso de gloria a Dios. Ese es el principio de la Biblia. El adúltero no solo arruina su propia alma, sino que arruina el alma de su cómplice. Las personas que andan en adulterio y andan coqueteando y andan en inmoralidad sexual, no solo estás arruinando tu alma y estás lastimando el alma de tu esposa, de tu esposo y de tus hijos, sino que también estás arruinando el alma de la persona con la que cometes adulterio. El adulterio es un pecado desastroso que lastima y pervierte y destruye las familias.
Cuarto consejo, regresamos a 2 de Samuel capítulo 11. 2 Samuel capítulo 11 versículo 6. El cuarto consejo esta mañana es: nunca intentes encubrir tu pecado. ¿Cuál es el cuarto consejo? Nunca se te ocurra ocultar tu pecado. Si has cometido un pecado, si te has equivocado, debes confesarlo. Miren el versículo 6. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías heteo. ¿Quién era Urías heteo? El esposo de la Betsa, ¿verdad? Y Joab envió a Urías a David, y cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab. Fíjense, pásale Urías, pásale. Ya la Betsabé estaba embarazada. Tremendo problema en el que se metió David. Y todavía el David, hipócrita, en vez de confrontar su pecado, dice: pásale, tómate un cafecito, mijo. Oye, ¿cómo está Joab? ¿No le ha dado bronquitis? ¿No le ha dado gripa? Por la salud del pueblo y por el estado de la guerra le preguntó. Versículo 8. Después le dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Esta expresión, lava tus pies, es: ve a tu casa y disfruta de tu esposa. Eso significa. ¿Sí me entendieron? ¿O soy más explícito? ¿Está bien? ¿Así la dejamos? Bueno, lava tus pies, ve allá con Betsabé, que es tu esposa, y mira, te doy unos días libres. Ve con ella y pues disfrútense, ¿verdad? Tengan su intimidad. ¿Por qué creen ustedes que David quería mandarlo a que tuviera intimidad con Betsabé? Para que cuando le creciera la pancita a Betsa, entonces David viniera con Urías: felicidades por tu hijo, mano, ya la libré. Qué terrible historia, mano. Versículo 9 más: Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. Urías era un guerrero fiel y dijo: ¿sabes qué, David? Yo no puedo ir ahorita a casa a disfrutar de mi mujer. Me voy a quedar aquí afuera con mis muchachos, con los guerreros, porque estamos en lo recio de la batalla y no los puedo abandonar a mis muchachos. Me quedo aquí a las puertas de la casa del rey. Y David no le salió su jugarreta. Escucha, intentar encubrir nuestro pecado siempre terminará en un terrible fracaso moral y espiritual. Cualquiera que quiera ocultar su pecado, vas a terminar mal. Mi amor, préstame tu celular para ayudarte a contestar tus WhatsApp. No, es mío. No te metas con mi intimidad. Yo tengo derecho a manejar mis cuentas del WhatsApp. ¿Tienes derecho a qué? Encubres, porque ¿sabes qué? Porque aquí tienes pornografía. Porque te mandaron unas fotos de pornografía a tus amigos. Y no quieres que te descubra tu mujer, porque sabes que te vas a meter en un problema. Y si sigues encubriendo tu pecado, vas a fracasar. Miren lo que dice Proverbios 19, verso 9. Proverbios 19, versículo 9. Dice aquí la Biblia: el testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras perecerá. Perecerá. Voltea con la persona a tu lado y dile: mejor por la derecha. Mejor nos vamos con, ¿verdad? Diciendo siempre la verdad. ¿Verdad que sí, hermanos? Es la tercera vez que manejas, tu papá te prestó el carro y vas y le das un rayón aquí sobre Cuauhtémoc y llegas con el carro todo y viene así sudando el chamaquito, ¿verdad? Mijito, ¿cómo te fue? Ya, qué bueno que estás manejando. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien, papá? No es cierto, no está todo bien. Acepte su error, chamaco, y dígale: papá, choqué tu carro. Es que si le digo se me va a armar, pastor. Mejor que se te arme con tu papá y quedar bien con Dios. A encubrir lo malo que hay en nosotros, a encubrir nuestros pecados. No podemos encubrir nuestros pecados, porque Dios todo lo ve. Amén. Marcos capítulo 4 versículo 22. Marcos 4, 22. Miren lo que dice aquí el Señor Jesucristo en este versículo. Vamos a leerlo. ¿Qué dice? Porque no hay nada oculto
que no haya de ser manifestado, y nada escondido que no haya de salir a la luz. Nada escondido que no haya de salir a la luz. Tarde o temprano va a salir a la luz nuestro pecado no confesado. Así que la conclusión en este cuarto punto es: nunca encubras tu pecado. Habla siempre la verdad, cueste lo que cueste. Hablar la verdad tiene un precio muy alto, pero es lo correcto delante de Dios. ¿No es verdad? Tiene un precio muy alto, pero es lo correcto. Si tú no estudiaste en el examen de matemáticas y te mereces un 0, sáquese su 0, mijito, a mucha honra. Saqué 0, mamá, porque no estudié. Esa es la verdad. Te va a ir como en feria en casa, que te vaya de una vez como en feria. Pero sacas tu acordeón y estás por acá copiando y eres un malandrín que andas viendo qué ventajas sacas. Le traes un regalo al maestro, te ponen 9. Ay, saqué 9. Ese 9 es un 9 mentiroso. No es cierto, te estás defraudando a ti mismo. No es verdad. Los cristianos siempre hablamos con la verdad. ¿No es cierto? Un día hubo una familia con la abuelita estaba muy malita, le dio un cáncer en la panza. Ya el Señor se la quería llevar. ¿Alguna objeción? Pero la familia no quería que se la llevara el Señor. La llevaron a los estudios, la metieron al hospital, el suero, las enfermeras, los doctores. Y la abuelita les pregunta: mijita, ¿qué tengo? Ay, mami, no tienes nada. Te di un retortijón de las enchiladas de anoche. ¿Qué es eso? Le digo: hermana, ¿por qué le dices eso a tu mamá? Ay, pastor, es que si le digo otra cosa le va a dar un infarto y se muere. Y le digo: si se muere se va con el Señor, ¿o no? Quinta instrucción. Regresamos a 2 Samuel 11, vamos a terminar. Quinta instrucción. Esta quinta instrucción es: nunca permitas la hipocresía ni el homicidio en tu vida. Vamos a leer el versículo 10. Hicieron saber esto a David diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Entonces Urías, ¿verdad? David dijo: no has venido de camino, ¿por qué pues no descendiste a tu casa? Y ahí después David le ofrece alcohol y saca allí, ¿verdad? El tequila mexicano, ¿verdad? Lo emborracha al buen Urías y después lo manda a lo recio de la batalla y firma una carta a David y dice: ¿sabes qué? Joab era el gerente, el director del ejército, el general del ejército. Y David le firma una carta: ¿sabes qué? Ponme a este Urías en lo recio hasta delante de la batalla. Entonces mandan traer a Urías, se van a la batalla y todo el ejército se repliega y dejan al pobre Urías allá adelante. Ay, me imagino al Urías peleando contra los 30,000 filisteos. En el nombre de Jehová de los ejércitos los reprendo. Le cortaron la cabeza. Se acabó. ¿Quién lo mandó matar? David. Tú sabes que cuando odias a alguien o le guardas resentimiento a alguien, la Biblia considera que es igual al homicidio. 1 Juan 3:15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y ningún homicida tiene vida permanentemente en él. Ninguno. Entonces tú me podrás decir: no, yo no he llegado a tanto, pastor. Yo no he mandado matar a nadie, ni me han mandado matar. No, eso fue un extremo muy feo de David. Sí, pero odias a tu ex esposo. Detestas a la muchacha que te traicionó en tu juventud. Traes un rencor hacia tu papá. Cuidado, porque esto es igual al homicidio. Y la sexta instrucción, que seguramente es la más importante de esta mañana, la sexta instrucción es: arrepiéntete de cualquier pecado, de cualquier acción o actividad oculta que tú estás practicando a espaldas del Señor, a espaldas de tu esposa, a espaldas de tus padres. ¿Cómo sé si es pecado algo, pastor? Me dijo un chamaquito. Le dije: cuando te escondes para hacerlo, cuando lo haces ocultamente, en privado. Eso que no me cachen, que no me vean. Estos videos
nadie los puede ver más que yo. No quiero que mi mamá los vea. No quiero que vean estos mensajes de texto. No quiero que me descubra mi esposa dándole raid a la secretaria. No conviene que se entere, ¿ves? No conviene que se entere mi esposo de que salí con una expareja que tenía hace 10 años. Mejor me voy a ir, si vivo en Perisur, me voy a satélite. Que no se entere, ¿ves? Que no se entere. Eso es pecado. Cualquier cosa que tú y yo hagamos en lo secreto, en lo privado, para que nadie se entere, con excepción de la oración y el ayuno, es pecado. Y esta tarde el Señor nos está confrontando muy fuerte, ¿verdad? Y nos está diciendo: hijo, yo te amo, hija, te amo y deseo que te vaya bien en tu vida. Por favor, arrepiéntete, vuélvete a mí. Si tú confiesas tus pecados, dice la Biblia, el Señor es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad, y además resguardar tu reputación. En otras palabras, el Señor no te va a quemar con toda la oficina, pero arrepiéntete, vuélvete al Señor, porque si tú no te arrepientes, ahí sí tu pecado será hecho público para tu propia vergüenza. ¿Qué pasó con David al final de sus días? ¿Saben qué hizo este hombre? Se dio cuenta de toda su maldad, de que había destruido a sus hijos, sus 8 esposas estaban lastimadas, que era un asesino. ¿Y saben qué hizo David? Volteó al cielo y dijo: Señor, no puedo más sin ti. Perdona a este hombre criminal, perdona a este asesino, perdona a este adúltero. Y se arrepintió de sus pecados, aunque las consecuencias de sus pecados continuaron con él y con su familia por varias generaciones. David se arrepintió genuinamente de su pecado. Jovencito que me escuchas, jovencita que me escuchas, ¿quieres una familia hermosa? ¿Sí o no? Los que todavía no se han casado o que quieran casarse, ¿quieres un esposo, una esposa, unos hijos bien preciosos de parte de Dios? ¿Nadie? Ay, si no me iba a regresar al versículo 1 otra vez. ¿Quieres casarte bajo la bendición de Dios? Y aunque vengan problemas y broncas y tú te caiga el cabello y quedes pelón, y tu esposa después de 30 años crezca la pancita y se ponga gordita, pero es la mujer de tu vida, es el hombre de tu juventud. ¿Quieres una familia así? ¿Sí o no? ¿O quieres ser como los del mundo? Una pareja y luego otra pareja y luego otra pareja que vino a la iglesia. Ay, pastor, es que ya nos juntamos. Yo no les entendí. Dije, ¿se juntaron para ir al café o qué? Ah, no, pastor, es que ya vivimos juntos. Ah, ya viven juntos. Pero ya se casaron, ¿verdad? Por el civil. No, porque nosotros creemos en el amor y los papeles no sirven para nada. Pues la Biblia dice otra cosa. La Biblia dice que si tú te quieres casar, debes de ir al registro civil a casarte y después buscar la bendición de Dios a través de un pastor, de un ministro que pueda orar por ti y por tu esposa. Hay muchas parejas que llevan 20 años, hasta 7 chamaquitos trajeron el otro día. Ay, mire, pastor, es el grande, el que sigue, hasta en filita india me los formaron. Ay, qué bendición, qué familia tan bonita, hermanos. Y ustedes están casados, ¿verdad? Ay, pastor, es que nos juntamos. ¿Se juntaron? ¿Cómo? ¿Se juntaron? Ese es pecado. Tú no puedes vivir juntado. Si tú estás arrejuntado, como dicen en los pueblos, pues una de dos: sepárate o cásate. Pues no puedes seguir así. Eso se llama adulterio, lo que cometió David. Entonces vamos a terminar orando, hermanos. Y yo quiero de todo corazón pedirte que si hay alguna situación en tu vida, si cualquier pecado en tu vida, cualquier situación de inmoralidad, algo que estás ocultando de tu esposa y estás intentando ocultarlo de Dios y de tu familia y no lo has entregado, vamos a orar. Vamos a orar la oración que hizo David. Cierra tus ojos y vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que nos limpie y que ponga en nosotros un enorme deseo de arrepentirnos.
Cierra tus ojos. Yo te quiero preguntar y confrontarte. ¿Cuál es tu deseo? ¿Cuánto es tu deseo de arrepentirte? Del 0 al 10, ¿cuánto es tu deseo de arrepentirte? Pastor, pues mi deseo es como 2, porque me encanta el pecado. ¿No estás listo? Tu deseo debe ser 10, totalmente. Si buscas al Señor de todo tu corazón, Él te escuchará y perdonará tu transgresión y mi transgresión. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, porque tú eres un Dios misericordioso, eres un Dios bueno, Señor. Nosotros merecíamos el castigo por nuestros pecados, Señor. Merecíamos el castigo eterno, pero tú en tu gran misericordia nos amaste. Esta tarde, Señor, hay pecado en nuestro corazón. Hay inmoralidad dentro de nosotros. En algunos casos, Señor, hay pornografía, hay inmoralidad sexual, fornicación, adulterio, coquetería, Señor. Y lo confesamos delante de ti, en voz muy bajita o en tu mente de forma inaudible. Confiesa al Señor y dile: Padre, perdona mi pecado, concédeme el arrepentimiento de esta gran maldad. Yo no quiero llevar una vida como la de David. No quiero llevar una vida de inmoralidad, una vida miserable con mis hijos, con mi esposa. Señor, concédeme el milagro del arrepentimiento. Y di conmigo esta oración, la cual dijo David. Con todo tu corazón y toda tu alma, dile: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones. Lávame, dígaselo, lávame más y más de mi maldad. Límpiame de mi pecado, Señor. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Dígale al Señor: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Ten compasión de mi vida, de mi familia, de mi esposa, de mi esposo, de mis hijos, de mi matrimonio. En el nombre